Maxwell, que es un tema interesante en los sólidos rígidos. Para ello, primero vamos a saber qué es un dispositivo que demuestra cómo la energía potencial se transforma en energía de movimiento hacia abajo y en energía de giro, y se comporta exactamente como podemos ver aquí, un yoyo, el cual nos indica que sobre el disco actúa una tensión, que es la tensión de la cuerda, y un peso. Y también para ello existen ecuaciones. La primera nos indica que el movimiento de traslación del centro de masa es la sumatoria de sus fuerzas en Y, es igual a la masa por la aceleración del centro de masa, donde la sumatoria de fuerzas va a ser la diferencia debido a que están en diferentes, y la fuerza que se va a actuar va a ser la del peso. Entonces la diferencia entre estas nos indica lo que le hace mover realmente hacia abajo o hacia arriba. Por ejemplo, si la tensión es más grande que la masa, como podemos ver aquí, el yoyo va a hacer que suba nuevamente. Pero si el peso es más grande que la tensión, entonces el cuerpo solo va a bajar. Y nuestra segunda ecuación nos dice que el movimiento de rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de la masa. Este sí ya es el movimiento de rotación de nuestro yoyo. Por ejemplo, al momento de girar, como vemos, va dando vueltas. Y nos dice que este va a ser igual a la tensión de la cuerda por el radio del eje. No el radio del yoyo o del disco, sino el radio del eje, donde se cuelga o donde está el hilo. Y esto va a ser igual a su momento de inercia, que este se determina dependiendo a qué tan pesado es el yoyo, por la aceleración del centro de masa o por el ángulo. Y también tenemos que para un disco de masa m y ahí sí radio r, el momento de inercia va a ser igual el momento de inercia va a ser igual a la masa por el radio del disco al cuadrado sobre 2, y esta es una fórmula de los discos rígidos. Y dependiendo de esto también sacamos la aceleración del centro de masa, que nos dice que es igual a la gravedad sobre 1 más un medio del radio del disco sobre el radio del eje. Y con ello también podemos sacar con la MRVA, podemos sacar su velocidad. Por ejemplo, en el primero es de la distancia, que en este caso es de cambios por la altura, y la velocidad que hacemos del centro de masa. Y como dice que está en reposo, entonces sus velocidades iniciales se eliminan. Y también en este caso existe el principio de la conservación de la energía. Como podemos ver en este caso, al tener yo el yoyo, podemos ver que existe una distancia. Por ejemplo, existe una distancia, pero está en reposo el yoyo. No tiene velocidad y tampoco tiene velocidad angular. O sea, no baja ni está dando giros. Entonces, por ello, como podemos ver, en la energía inicial dice que es masa por gravedad por altura, porque solo existe la energía potencial gravitatoria. Pero en la final, voy a ver si se ve. Como podemos ver, en la final ya existe una velocidad que hace que suba y baje, y también existe un momento angular, o sea, el disco va girando. Y esto, si lo relacionamos, también podemos sacar su velocidad angular, que nos dice que es raíz al cuadrado de 2 gravedades por altura sobre el radio del eje al cuadrado más el radio del disco al cuadrado sobre 2. Y tenemos el rebote cuando llega al final de la cuerda. No sé si vieron que cuando el yoyo baja, a ver si se ve. Cuando el yoyo baja, por ejemplo, baja por este lado, y al momento de llegar eh, por el ángulo regresa, pero por el otro lado, como vemos en la imagen. Y nos dice que cuando el ángulo es cero, o sea, justo en la línea, cuando el ángulo es cero, la velocidad angular se calcula con la anterior, que dijimos que era la anterior calculada. Y lo mismo pasa cuando es pi, o sea, el otro lado. Pero cuando es pi medios o 90 grados, llega a su valor máximo. Y esta la aplicamos obteniendo el principio de la conservación de la energía. Pero en este caso, el momento de inercia va a ser en torno al punto A. Y llegamos a un ejercicio. Ese ejercicio nos dice que este yoyo de forma cilíndrica tiene los siguientes datos. Tiene una masa de 0,5, tiene el radio de 10 centímetros y el radio del eje de 0,1. Su altura es 1 metro y la aceleración de la gravedad es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Nos dice que calcule el momento de inercia, calcule la aceleración del centro de masa, la tensión de la cuerda y la velocidad angular. Para calcular el momento de inercia utilizamos, como ya dije, la del disco, que dice que es igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado. Ya tenemos la masa y tenemos el radio. Esto reemplazamos y nos da que el momento de inercia es 0,025 kilogramos por metros al cuadrado. Y para el B, para su aceleración, utilizamos también la mencionada fórmula gravedad sobre 1 más un medio del radio del disco por el radio del eje al cuadrado los dos. Y también tenemos todos sus datos, entonces los reemplazamos y nos dice que la aceleración va a ser igual a 0,1924 metros sobre segundos al cuadrado.
Y para la tensión la despejamos de la sumatoria de sus fuerzas y nos dice que la tensión es igual a 4,81 newtons. Y para la velocidad angular utilizamos la raíz de 2 gravedades por altura sobre radio del eje al cuadrado más del radio del disco al cuadrado sobre 2. Y nos dice que la velocidad angular es 62,02 radianes sobre segundos. Y llegamos a nuestro segundo tema, que es dos discos que se acoplan, los cuales nos ayudan a ver la conservación del momento angular. Nos dice que tenemos dos, no sé si se logra ver, ahí tenemos dos discos, tenemos un sistema de dos discos donde no va a actuar las fuerzas exteriores, o sea, ¿qué quiere decir? El rozamiento del aire y todo eso, para que sí, y el momento angular va a ser constante. Nos dice que el momento angular se calcula con su momento de inercia por la velocidad angular. Em, el momento angular antes del giro, como tenemos dos discos, cada uno va a moverse a su propio velocidad angular, entonces va a tener su propio momento de inercia y también su propia velocidad angular. Pero cuando, por ejemplo, cuando llega a acoplarse, ya tienen una velocidad angular en común, pero sus momentos de inercia no cambian, como podemos ver en la imagen. El principio de la conservación del momento angular, como ya mencionamos los anteriores, si sacamos como factor común el momento angular y lo despejamos, nos queda la fórmula de arriba que nos dice que los dos objetos que giran, estos van a ser igual a su promedio de las velocidades iniciales. Entonces en estos influye la pesadez del disco. Y el balance energético, como en todos los casos, tenemos energías. Y como podemos ver, como son dos discos, entonces un disco tiene una energía, el segundo disco tiene otra energía. Y como podemos ver, la energía angular o rotacional es igual a un medio del momento de inercia 1 por la velocidad angular 1 al cuadrado. Es lo mismo con el disco 2, pero cuando se acoplan tienen velocidad angular igual, entonces se la saca con factor común igual en un medio. Y tenemos la fuerza, la fórmula. Y nos dice que la energía final va a ser siempre menor a la energía inicial, y esto se debe a que la energía siempre se pierde debido al rozamiento mismo de estos discos que se verá más adelante. Y la velocidad angular siempre va a ser a la energía final menos la inicial. El papel de las fuerzas internas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que, por ejemplo, si dos discos se mueven, por ejemplo, este disco se mueve más rápido que el de abajo, y para llegar a una velocidad angular en común, existe un momento que se vuelve en contra del que es más rápido y se vuelve a favor del que está más lento para llegar a una velocidad angular común. Pero si, por ejemplo, este se mueve a un lado y este se mueve a otro lado, el disco se para porque por ejemplo, tienen las mismas velocidades angulares, tienen el mismo todo, pero diferente sentido, o sea, su velocidad cambia y se vuelve cero. Y aquí tenemos el ejemplo que dice que el disco 1 se estaba girando más rápido, entonces el momento va a ser diferente, o sea, se va a mover diferente a ese, entonces negativo, y va a ser a favor del disco 2. Y el tiempo de acoplamiento nos indica que en cuánto tiempo la velocidad angular 1 y la velocidad angular 2 van a ser iguales a la velocidad angular del final. Y lo mismo con el desplazamiento angular, solo que en este se lo incrementa el tiempo. El trabajo de sus fuerzas internas. Como ya dije antes, estos dos discos tienen rozamiento por el eje o cuando chocan ellos mismos. Entonces, esto nos indica que el coeficiente cinético se lo mide dejando caer el disco sobre otro en rotación. Y observamos cómo su velocidad varía y esto se debe al efecto del rozamiento. Y entonces ahí tenemos las fórmulas para calcular el coeficiente cinético. Y para ello vamos a ver un ejercicio que nos dice que tenemos dos discos horizontales que giran de forma independiente y luego se acoplan. El disco 1 tiene masa 0,2 kilogramos y un radio de 0,05 metros. Su velocidad angular es de 10 radianes. El segundo disco 0,3 kilogramos de masa, 0,8 de radio en metros, y está en reposo. Lo primero que nos decía que calculemos su momento de inercia, y como hicimos con la rueda de Maxwell, entonces calculamos su momento de inercia con la fórmula del disco. Y como si tenemos nuestros datos, entonces las despejamos y ahí tenemos nuestros dos momentos de inercia en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y la segunda literal nos pedía que hallemos su velocidad angular. Y para ello utilizamos la que dijimos que despejamos la velocidad angular común, y despejando y incrementando nuestros valores nos da que la velocidad angular va a ser 2,066 radianes sobre segundos. Y nuestro tercer literal nos pedía que calculemos la aceleración angular de cada disco. Y para ello utilizamos el momento. Y como dijimos, el disco 1 decía que se movía a 10 radianes sobre segundo, entonces este es el que se mueve más rápido, porque este estaba en reposo, entonces el momento actúa en contra de ese.
Y entonces, como ya sabemos eso, entonces derivamos o sacamos de un lado la aceleración y nos queda que la aceleración del disco uno va a ser menos 40 radios sobre segundo, si tiene sentido. Y el disco 2 nos dice que su aceleración va a ser a 10,407 radianes sobre segundos al cuadrado.